Bien, buenos días. Entonces vamos a compartir pantalla, chicos. Buenos días. Vamos a cerrar acá. Bien. Bien, chicos, buenos días nuevamente, ¿sí? Entonces, asumo que me están escuchando, ¿verdad? Sí, como siempre les pido que por favor, me contesten, pues, ¿sí? Sí me escuchan, ¿verdad? Chicos, Sí, profesor. Buenos días. buenos días. ¿Cómo Profes, están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, los escucho yo también. Bueno, vamos entonces a empezar la sesión del día de hoy, ¿sí? Nos falta, ya son las 11:40, ¿sí? Entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy. Miren, ya nos quedan, aparte de estas dos sesiones más, ¿no? Y también la semana seguramente de repaso, ¿no? Que habrá, no lo sé. Pero de todas maneras es importante que estén ustedes en este último tramo estudiando bastante, porque todavía el examen de admisión, porque yo entiendo de que hay que prepararse básicamente para el examen de admisión, y si es que lo hacen por la prueba acá, ¿no? Pero el examen de admisión es donde uno se tiene que preparar para eso básicamente, ¿sí? Entonces, todavía el examen de admisión es en los primeros días del mes de octubre, o sea, van a tener agosto y septiembre para seguir reforzando, ¿verdad? De todas maneras es importante pues que ustedes mantengan ese ritmo, ¿no? ¿No? De estudio, ¿no? Para que de todas maneras tengan pues, ¿no? un examen de admisión, lo den en muy buenas condiciones, ¿correcto? Entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy con educación cívica y vamos a continuar hablando de los órganos constitucionales autónomos, pues, ¿no? Que empezamos la clase pasada, ¿no? Y como un poquito para recordar, ¿no? Señalamos, ¿no? Que estos órganos, como su nombre lo señala, no son creados por la Constitución, no gozan de autonomía e independencia, por lo tanto no pertenecen a ningún poder del Estado, ¿no? Por el contrario, ellos ayudan a los poderes del Estado en cumplir con sus funciones, ¿de acuerdo? En la clase pasada habíamos estado hablando sobre los órganos constitucionales autónomos relacionados básicamente con la economía, ¿no? La Contraloría, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs y el Banco Central de Reserva. Hoy ya vamos a tocar a los órganos constitucionales que están relacionados con la justicia, ¿no? Y por eso vamos a hablar en primer lugar del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva, ¿no? Entonces la primera diapositiva está referida al Ministerio Público, ¿sí? Entonces tenemos aquí al Ministerio Público. Muy bien. Como se señala acá, pues, o ya lo sabemos, es un organismo autónomo y se encuentra integrado al sistema de administración de justicia, ¿correcto? El Ministerio Público, chicos, conocido con el nombre también de Fiscalía de la Nación, ¿de acuerdo? Porque su principal autoridad es el fiscal de la Nación, ¿de acuerdo? Forma parte de un sistema que administra justicia en nuestro país. Y como todo sistema está constituida, ¿no? O está integrado, ¿no? Por elementos, ¿no? Por partes, por instituciones, por entidades, ¿no? En este caso, el sistema de administración de justicia, ¿no? Lo componen el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, ¿de acuerdo? ¿No? Lo conforman básicamente estas tres instituciones, ¿ya? Muy bien, entonces no caigamos en el error de que a veces pensamos que los fiscales forman parte del Poder Judicial. No, los fiscales forman parte o integran el Ministerio Público, que es un ente autónomo, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Más bien ayuda, colabora, contribuye con el Poder Judicial para que éste administre justicia de una manera recta, ¿no es cierto? Y transparente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, encuentra integrado el sistema
de Administración de Justicia y defiende los derechos legales y constitucionales de la sociedad. ¿De acuerdo? Pero ¿ante quién? ¿Ante quién? ¿No? En los procesos judiciales. ¿De acuerdo? En los procesos judiciales. Por eso aquí tenemos que el Ministerio Público, chicos, en la tercera viñeta de la parte izquierda, representa a la sociedad en los procesos judiciales. Los procesos judiciales se dan en el Poder Judicial, obviamente, ¿de acuerdo? Y en todo proceso, en todo juicio, hay dos partes, ¿correcto? Hay dos partes. Ahora, una cosa que debemos nosotros de entender es que el Ministerio Público interviene básicamente, chicos, interviene básicamente, ¿de acuerdo? Interviene básicamente en procesos donde han habido delitos, ¿correcto? Por eso aquí se dice que conduce desde un inicio la investigación del delito, ¿correcto? Entonces, los fiscales están presentes en un proceso judicial, ¿de acuerdo? Donde se ha cometido un delito y el Ministerio Público, mejor dicho, el Ministerio Público representa a la sociedad en estos procesos judiciales. Vamos a poner un ejemplo. Se ha capturado a una banda de narcotraficantes, una banda de microcomercializadores de drogas. Pregunto yo, ¿esos microcomercializadores de drogas están cometiendo un delito? Claro que están cometiendo un delito. Muy bien. Pregunto yo, ¿esos microcomercializadores venden la droga a jóvenes, a niños, a personas adultas también, ¿no es cierto? ¿Y a quién están haciendo daño? A la sociedad. ¿De acuerdo? Están haciendo daño a la sociedad. Entonces, en un proceso judicial, ¿no es cierto? Quien va a defender a la sociedad, ¿correcto? Es la Fiscalía de la Nación. El Ministerio Público por intermedio de sus fiscales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como ellos hacen daño a la sociedad, porque esos microcomercializadores no venden a uno, a dos, sino venden a un montón de personas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto están haciendo daño a un conjunto de personas. Si yo, voy a poner el ejemplo, ¿no? Si yo fuese el padre de un joven que ha comprado drogas a esos microcomercializadores, ¿de acuerdo? Yo no le voy a hacer juicio a ellos, pues. No le voy a hacer juicio a ellos. Quien se va a encargar de hacerlos culpables de ese delito cometido es la Fiscalía de la Nación, es el Ministerio Público por intermedio de los fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, ellos van a defender a la sociedad cuando se cometen delitos. Por eso están presentes en todos los delitos, ¿no es cierto? En todos los delitos están ellos presentes, ¿no? Cuando están los, digamos, narcotraficantes, como el ejemplo que yo les he dicho, la corrupción, ¿no es cierto? ¿No? Cuando se atrapa a una banda de secuestradores, son los fiscales los que intervienen, ¿de acuerdo? ¿No? Defendiendo a la sociedad porque ellos están haciendo un daño a la sociedad en su conjunto, ¿de acuerdo, chicos? A ver, una pregunta que es consustancial. ¿Qué es consustancial? Si estamos hablando de delitos, chicos, ¿dónde se inicia un proceso judicial cuando se comete un delito, como por ejemplo secuestro? ¿Qué juzgado lo ve? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en el Poder Judicial de las jerarquías? Mixto especializado. Correcto, en el juzgado especializado o mixto. ¿De acuerdo? ¿Estos administran justicia en dónde? ¿En qué territorio administran justicia? Distrito. Ah, perdón, una No, provincia. Perdón. en una provincia, muy bien, Sí. en una provincia. Muchas gracias, ¿ya? Muy bien, entonces, ellos van a promover la acción judicial en defensa de la legalidad, velan por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Ellos tienen que buscar, pues, ¿no?, que la justicia sea lo más adecuada, lo más recta, lo más proba posible. ¿De acuerdo? Entonces ellos están también vigilando
que los órganos jurisdiccionales, en este caso, pues la Corte Superior, los juzgados especializados o mixtos principalmente, ¿de acuerdo? Actúen con independencia, ¿de acuerdo? ¿No? Y conduce desde un inicio a la investigación del delito y propone la reparación civil. ¿Qué cosa es la reparación civil? Cuando un delincuente hace daño a la sociedad, chicos, ¿correcto? También, o de repente a una persona, ¿correcto? Como puede ser un asesinato, ¿no? Siempre en estos casos, ¿no? Se propone una reparación civil que es económica, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos, ¿no? Que hay una persona que ha sido acusada, digamos, de lesiones graves, ¿no? Mandó al hospital y ha dejado a una persona, ¿no? Parapléjica, ¿no es cierto? La dejó parapléjica a una persona. La agredió salvajemente y la dejó así parapléjica a la persona. Entonces, obviamente, en un proceso judicial, esa persona va a ser declarada culpable, ¿no es cierto? Esa persona va a ir a la cárcel, pero también como una manera de reparar el daño que ha hecho, ¿cierto? También se le obliga, ¿no?, a que pague una reparación civil económicamente, ¿de acuerdo? Económicamente. Entonces la persona que va a ir a la cárcel va a pagar una reparación civil, ¿correcto? Pero esa persona sabe que la reparación civil, o sabe que finalmente va a pagar una reparación civil, ¿ya? Y la persona dice, ya voy a pagar una reparación civil, no solamente me voy a ir a la cárcel, sino también voy a pagar una reparación civil. Y esta persona tiene una propiedad, tiene una casa, tiene una casa, ¿de acuerdo? Tiene una casa, ¿ya? Sabe que va a salir culpable y sabe que va a pagar una reparación civil. Entonces, esta persona, para no pagar la reparación civil, ¿de acuerdo?, vende la casa. O pretende vender su casa. Entonces, el juez, para evitar eso, para evitar que venda su casa, y así evite pagar la reparación civil, ¿qué hace el juez? Eso también está en los contenidos del Poder Judicial. ¿Qué hace el juez? Medida cautelar, no creo que la prisión preventiva. Correcto, muy bien, hijito. Una medida cautelar. El juez, en este caso, ¿qué va a hacer? Va a congelar todas sus propiedades, todos, de repente, sus ahorros que tiene, sus cuentas en los bancos. Eso muy bien es una medida cautelar, ¿no es cierto? Cautela, el juez previene, ¿no es cierto? Una persona, cautela viene de cauteloso, de cautelar, ¿no es cierto? ¿Correcto? De prevenir, ¿no? Previene que, en este caso, si es que es declarado culpable y pague esta persona una reparación civil, entonces no venda sus casas. ¿Para qué? Para que luego, ¿no es cierto?, se pueda pagar esa reparación civil a la persona agraviada. ¿De acuerdo? En este caso, ¿no?, de que es una persona que fue salvajemente agredida, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice, ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. ¿Qué significa de oficio? Cuando se habla de oficio es que los fiscales, chicos, ¿de acuerdo?, no hay una necesidad de que haya una denuncia. De repente, ¿no? Por ahí, ¿no? La policía, ¿no es cierto?, ha recibido información, no denuncias, información de que en un domicilio se está vendiendo, se está adulterando un producto, digamos, medicinal, médico, ¿cierto? Se está adulterando, ¿no? Entonces, los fiscales, ante esa situación, ante esos indicios, ¿de acuerdo?, van a intervenir, van a allanar la casa donde se está adulterando esos medicamentos, ¿de acuerdo? Pero ustedes saben que para allanar, para ingresar a un domicilio, el fiscal no va solo, va acompañado de
la Policía Nacional, pero tiene que también tener un permiso para ingresar al domicilio ¿de parte de quién? ¿Quién le va a dar permiso al fiscal para que ingrese? El juez, muy bien. El juez le va a dar permiso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si el fiscal o la policía intervienen sin la autorización judicial, esa acción queda inválida, ¿correcto? Queda inválida, queda nula. Y termino con esto. ¿Qué pasaría si una persona, ingresaron al domicilio de estas personas, ingresaron al domicilio de estas personas que estaban adulterando, ¿no es cierto? Ingresaron. Y de repente ellos no quieren, o quieren anular, ¿no? Quieren anular todo lo que se encontró ahí. Todo lo que se encontró, todo lo ilícito, todo lo delictivo que estaban haciendo, quieren que se anule. ¿Qué garantía constitucional podrían estos delincuentes utilizar para anular? Corpus. El habeas corpus, correcto, el habeas corpus. Muy bien. El habeas corpus es la garantía constitucional que protege, ¿no es cierto?, Libertad individual. La libertad individual y conexas. Entre ellas está, ¿no es cierto?, el derecho que tiene uno de la inviolabilidad del domicilio. No se olviden de eso, ¿ya? Claro, muy bien, hijitos, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de oficio. Nadie se lo pide. Entonces, ellos ingresan a ese domicilio, actúan. O a petición de parte cuando hay una denuncia, pues. Cuando hay una denuncia, es esa petición de parte, ¿ya, chicos? Y luego también emiten dictamen previo de resoluciones judiciales en caso que la ley contemple. Una resolución judicial es una sentencia, ¿no es cierto? También puede ser un acto como lo que hace un momento hemos señalado, una medida cautelar, ¿no es cierto? Una medida cautelar es prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces ellos también pueden pedir la prisión preventiva, ¿no es cierto? Pueden ellos también no estar de acuerdo con el fallo del juez, ¿de acuerdo? Entonces ellos emiten dictamen previo. Y el dictamen previo puede decir, ¿no? Yo, señor juez, en vista, ¿no?, de los delitos cometidos, pido que se le dé la condena máxima, que es 20 años, por decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, están ellos emitiendo un dictamen previo, dando un dictamen previo antes de la resolución que dé el juez. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Y por eso cuando una resolución judicial, el fiscal no está de acuerdo, puede, ¿qué cosa puede? Puede apelar, pues, ¿no es cierto? Claro, apelar, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Puede apelar. No estoy de acuerdo, ¿no? Yo, señor juez, yo considero que a este señor le deben de dar 20 años de cárcel y usted le ha dado solamente 10. Por lo tanto, la fiscalía no está de acuerdo con su fallo y apelamos. Y en ese caso, ¿a dónde va la apelación? A la instancia superior, ¿de acuerdo? Si empezó en el juzgado especializado o mixto, pasa a la que sigue, ¿no? Que es la Corte Superior. ¿Que administra justicia en dónde? Ahí sí, un distrito. Distrito distritos. Correcto, judicial. Muy bien, judicial. Muy bien. Tengo una pregunta. Dígame. Cuando dice que emite un dictamen previo, solo es el que se da antes de que el juez dicte las resoluciones. Y después de que se dicten las resoluciones, se podría llamar apelar, ¿no? Porque... Correcto, perfecto. Okay, así es. Gracias. Exacto. Muy bien. El fiscal de la Nación preside el Ministerio Público, es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Quién elige a la Junta de Fiscales Supremos? ¿Quién elige a jueces y fiscales? Que también lo habíamos adelantado. ¿Quién elige a jueces y fiscales? Lo que vamos a ver ahora, la Junta Nacional de Justicia. Correcto, muy bien, la Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo? Es elegido entonces por la Junta de Fiscales Supremos. Los fiscales supremos son 5, ¿de acuerdo? Entonces se reúnen ellos y eligen a uno de ellos como
fiscal de la nación, ¿de acuerdo? ¿Ya? El cargo dura 3 años y puede ser prorrogable, o sea, puede seguir siendo fiscal durante 2 años más, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la imagen del actual fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, ¿de acuerdo? Que reemplazó a la destituida ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, ¿de acuerdo? Patricia Benavides, ¿ya? Muy bien, continuamos. No sé si habría alguna pregunta con respecto a la fiscalía. Si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, chicos, ¿no es cierto? Aquí tenemos la imagen del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de una entidad, ¿de acuerdo? De una entidad que defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Igual también que la Fiscalía, pero la Fiscalía defendía los derechos de las personas, de la comunidad, ante los tribunales de justicia. La Defensoría, digamos, defiende, ¿de acuerdo?, los derechos de las personas, de la comunidad, ¿de acuerdo? ¿Ante quién? ¿O cuándo? Cuando alguna institución estatal, ¿no? una institución estatal, ¿de acuerdo?, no está cumpliendo con sus deberes. No está cumpliendo con sus deberes. A ver, de repente, vamos a poner un ejemplo. La municipalidad, ¿de acuerdo? La municipalidad. La municipalidad, como vamos a ver, creo que en la clase que viene, es la encargada de todo lo que es limpieza pública, ¿no es cierto? Limpieza pública. Y resulta que la municipalidad de un distrito está incumpliendo con su deber. No está recogiendo la basura. Hay toneladas, cerros de basura en el distrito y la municipalidad no está haciendo. ¿Y eso qué está ocasionando? Malos olores, roedores, mosquitos, ¿no es cierto? Y eso pone en peligro la salud de los vecinos. Los vecinos han ido a la municipalidad y el alcalde brilla por su ausencia, los regidores no hacen caso. Entonces, ante esa circunstancia que está poniendo en peligro la salud y el bienestar de los vecinos, se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo porque está incumpliendo con sus deberes una entidad estatal, en este caso la municipalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. También, cuando hablamos nosotros de servicios públicos, ¿no es cierto?, aquí nos estamos refiriendo básicamente a los servicios de electricidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de servicios como, por ejemplo, la luz, no, la electricidad, la luz, el agua, ¿de acuerdo? El agua, estamos hablando del gas también, ¿no es cierto? En fin, estos servicios públicos, chicos, ¿de acuerdo?, lo prestan entidades estatales y entidades privadas particulares, ¿de acuerdo? Muy bien, como por ejemplo la luz, ¿no?, que es la electricidad, pero por cuestión de costumbre nosotros decimos luz. Se ha ido la electricidad, se ha ido el fluido eléctrico, se ha ido la luz, decimos, ¿no es cierto? Muy bien, pero en fin. Entonces, estas empresas, tanto estatales como privadas, dan ese tipo de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, si se va el fluido eléctrico, chicos, continuamente, reiteradamente, no nos avisan, ¿no es cierto?, ¿no? No vamos a poder estar viviendo adecuadamente. Si se va la luz, bueno, ya, se va la luz permanentemente, muchas veces los artefactos eléctricos se malogran. Nosotros no podemos trabajar con normalidad, ¿no es cierto? Llega la noche, vamos a tener que comprar velas, ¿no?, para alumbrarnos.
se va el alumbrado público también en la calle y el peligro, ¿no es cierto?, de los asaltantes, de la inseguridad que hay, ¿no es cierto?, ¿se dan cuenta? Entonces, ante esa circunstancia, también los vecinos pueden recurrir a la Defensoría del Pueblo para que de esa manera, de manera efectiva, la Defensoría del Pueblo intervenga. Pero ojo, el nombre de Defensoría del Pueblo, ¿de acuerdo? Algunos uno piensan, no, no es nuestro abogado, no, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cumple una función mediadora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Utiliza principalmente la persuasión, convencer a las personas o a las entidades que no están cumpliendo con su función o están dando un servicio inadecuado, ¿de acuerdo? Para que cumplan, ¿de acuerdo? Y no estén afectando los derechos de las personas, ¿de acuerdo? Por eso se dice que la Defensoría es un órgano colaborador crítico del Estado. Colaborador crítico del Estado, ¿de acuerdo? Colaborador crítico del Estado, ¿para qué? Para que este Estado, para que el Estado cumpla adecuadamente con sus funciones, pues, ¿no es cierto? ¿No? Satisfaciendo o atendiendo los derechos de los ciudadanos, dígame. Y eso es lo que le diferencia al defensor del pueblo, por ejemplo, de instituciones reguladoras como, no sé, o Synergy, o Ciptel, de Copy. Claro, a ver, muchas veces, y a mí también me ha pasado, mira, aquí en la casa, hace años, ¿se acuerdan? No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado de que nos llegaban recibos de Telefónica, ¿no? Del teléfono, de llamadas internacionales que antes eran carísimas, pues, ¿no? Llegaban, pues, un recibo de 3.000, 4.000 soles y te habían puesto ahí, ¿no? De que tú habías hecho llamadas, ¿no? Y nunca se hacía, ¿no? Entonces uno iba a la Telefónica, ¿no es cierto? Y no te daban ninguna solución, ¿no? Finalmente tenían que pagar, ¿no? Y por eso se crearon los organismos reguladores, ¿no es cierto? Como bien tú lo has dicho. Pero muchas veces esos organismos reguladores también, ¿no? Cometen algunas, digamos, fallas, ¿no? Porque realmente a veces nosotros estamos desprotegidos. Y no solamente eso, sino también del agua. También en mi casa llegó un recibo de 3.000 soles del agua. Yo fui a SUNAS. Y en SUNAS, que está en San Isidro, también me dijeron lo mismo, ¿no? Señor, ¿sabe una cosa? Ya Sedapal, ¿no? Sacó su medidor, lo llevó a una empresa privada, independiente, entre comillas, y la empresa independiente ha dicho de que el medidor estaba bien. Y por lo tanto usted tiene que pagar los 3.000 soles. Y también lo que cobra la empresa. Pero señor, ¿qué voy a pagar los 3.000 soles? ¿De dónde voy a sacar yo 3.000 soles? Y además, nunca yo había consumido tanta agua. Tendría que yo tener todos los caños de mi casa abiertos durante todo un mes para que yo pueda consumir tanta agua. Ante esa situación injusta, ahí interviene la Defensoría del Pueblo. ¿De acuerdo? Ahí interviene la Defensoría del Pueblo, como en este caso, ¿no? Cuando uno considera que se está vulnerando su derecho, pues. No solamente el derecho a una prestación de un servicio adecuado, sino también a un abuso que se está cometiendo, ¿de acuerdo?, contra las personas. Porque eso es ese es pan de cada día. Sí, dime. Entonces, por ejemplo, si yo me sucede eso así, por ejemplo, con el agua, ¿no? El saneamientos, entonces, si yo no voy de frente a SUNAS y me voy de frente al defensor del pueblo, ¿puedo hacer eso? ¿O No, necesariamente primero tengo que ir a tienes SUNAS? que agotar las instancias. Ah, Se ya, tiene ok. que agotar las instancias, ¿ya? Primero vas a Sedapal, reclamas, ¿de acuerdo? Si Sedapal no te da ninguna solución, vas a SUNAS, y si SUNAS te reitera lo mismo que Sedapal, tú vas a la Defensoría del Pueblo, porque está cometiendo un abuso, pues, ¿no es cierto? Y la Defensoría del Pueblo no va a emitir ningún documento, digamos, ninguna resolución, ¿no? Conminando a que la empresa te baje, ¿no? No, sino que va a persuadir, ¿no es cierto? Va a haber un abogado, va a haber una persona que seguramente va a persuadir, ¿no es cierto?, a la empresa para que subsane, pues, ese error que ha tenido, porque tú no puedes ser afectado, ¿no? Una persona no puede ser afectada por una equivocación, por un error,
¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, cuando fui, y eso fue hace años, ¿ah? Cuando fui tanto a Telefónica como a Zapal, no era el único, eran cientos de personas. Y a todas que nos decían, no, señor, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Ahí está reportado, usted ha llamado. ¿Pero a dónde voy a llamar? Llamadas a Arabia, llamadas al África, a Marruecos. ¿Cómo yo sé si no tengo a nadie que vive ahí, no? Entonces, esas cosas. Entonces, todo eso, los abogados, ¿no? Las personas de la Defensoría que intervienen, ¿no? Van a tratar, ¿no? De argumentar, pues son abogados, ¿no? Una cosa es que una persona común y corriente se defienda y que no sepa de repente los mecanismos legales, ¿no? Y otra cosa es un abogado, pues, ¿no es cierto? Especialista en estos casos que puede, pues, ¿no es cierto?, argumentar técnicamente y jurídicamente, ¿no es cierto?, la defensa de estos derechos. ¿Viejitos? Muy bien, muy bien. Entonces, por eso dice, pues, no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye autoridad alguna. ¿De acuerdo? Por eso es importante esta institución, es importante. Ahora, la Defensoría del Pueblo es importante también, el cargo de Defensor del Pueblo es importante también, ¿por qué? Porque el Defensor del Pueblo, ¿se acuerdan ustedes, no? Que nosotros tenemos ese derecho de hacer leyes, ¿no es cierto? Iniciativa legislativa, ¿se acuerdan? El Defensor del Pueblo también tiene iniciativa legislativa, conjuntamente con el presidente de la República, los presidentes de los poderes, ¿no? ¿Correcto? Ahora, el Defensor del Pueblo, ¿correcto?, tiene un peso importante, pues, ¿no? Es elegido por el Congreso, ¿correcto? Con mayoría calificada, o sea, 2/3, que son 87 votos, ¿de acuerdo? Entonces, él tiene un poder muy importante porque puede hacer leyes que pueden facilitar, ¿no es cierto?, que los derechos no sean vulnerados así de una manera tan rápida y tan ágil, ¿no? Y también, otra cosa importante es que el Defensor del Pueblo preside, como vamos a ver dentro de un momento, una comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia. Por eso, Josué Gutiérrez fue elegido por el Congreso últimamente, donde se unió, como se dice comúnmente, disculpen la expresión, perro, pericote y gato. Se unieron prácticamente todas las fuerzas del Congreso, que eran enemigos políticos, para elegir al Defensor del Pueblo. ¿Y por qué? Porque el Defensor del Pueblo preside la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, como bien han dicho ustedes hace un momento, es importante porque elige a jueces y fiscales. Y esos jueces y fiscales luego, ¿a quién van a procesar? A delincuentes, a muchos delincuentes. ¿Y quiénes últimamente están denunciados por actos delictivos? Los mismos congresistas. Los presidentes, expresidentes de la República, exministros, exgobernadores, muchos alcaldes están denunciados por corrupción. ¿Y quién los van a procesar? Los jueces. ¿Quiénes los van a investigar? Los fiscales. Y si son elegidos por una Junta Nacional de Justicia genuflexa, corrupta, obviamente los fiscales también van a ser igual. Y cuando lleguen a sus manos los casos de los mochasueldos, como por ejemplo, los van a absolver. Van a archivar sus casos y no va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Bueno, pues es importante conocer algunas cosas que están ocurriendo en nuestro... Muy bien, continuamos. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Interpretación. ¿Cómo es esta figura? Ustedes saben que la Constitución Política del Perú está constituida por artículos. Y imagínense ustedes que hay varias interpretaciones que los juristas dan a diferentes normas, a diferentes artículos. Imaginémonos nosotros que en el Congreso, en una comisión, se está debatiendo un proyecto de ley
y de repente hay un congresista que forma parte de la comisión y dice, no, este proyecto de ley está colisionando contra un artículo de la Constitución. Y otro congresista que apoya la norma al proyecto de ley dice, no, este proyecto de ley no está en contra del artículo de la Constitución. O sea, ya tenemos dos interpretaciones, uno a favor y otro en contra. Entonces, ante una situación de ese tipo, chicos, ¿quién tiene la razón? Entonces se recurre al Tribunal Constitucional para que este órgano señale qué es lo que quiere decir el artículo de la Constitución, lo interprete de la manera más adecuada, ¿no es cierto?, y jurídicamente posible, ¿de acuerdo? Entonces, el Tribunal Constitucional también tiene esa función de interpretar la Constitución. Y luego también del control de la constitucionalidad. Por eso, cuando hablamos de control de la constitucionalidad, chicos, estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad. Recuerden ustedes que el TC, el Tribunal Constitucional, chicos, es la única instancia que aborda la acción de inconstitucionalidad. Es la única instancia. ¿De acuerdo? Y recuerden ustedes que la acción de inconstitucionalidad es una, ¿qué cosa es? Es una garantía constitucional. Correcto. Una garantía constitucional que protege a la Constitución. ¿Contra quién? Contra normas de menor rango, ¿no? No, norma de mayor, no se olviden, mayor jerarquía con rango de ley. ¿De acuerdo? Porque la Constitución es la norma de mayor jerarquía, perdón, es la norma, digamos, ¿no?, donde nacen todas las leyes. Debajo de la Constitución están las normas de mayor jerarquía y debajo de las normas de mayor jerarquía están las de menor jerarquía, ¿de acuerdo? Las normas de mayor jerarquía son las que tienen rango de ley, ¿no es cierto? Ahí están los tratados, recuerdan, ¿no es cierto? Están las ordenanzas municipales, ¿no? El reglamento del Congreso, las leyes, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y las de menor jerarquía son algunas resoluciones, algún documento administrativo, probablemente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando una norma de mayor jerarquía con rango de ley contradice a la Constitución, se interpone la acción de inconstitucionalidad que solamente lo ve el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo, chicos? Se le ha confiado la defensa del principio de la supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Está repitiendo lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuáles otras funciones tiene? También conoce en última y definitiva instancia. O sea, si hablamos de última, es que ha habido una primera. ¿De acuerdo? ¿Qué garantías? El corpus, data, el amparo y el cumplimiento. ¿Correcto? Estas que acabo yo de cerrar, estas garantías que acabo de cerrar, ¿quién las ve en primera instancia? El juzgado especializado mixto. Correcto. El Poder Judicial. Muy bien. A estas que es cerrado, que estoy volviendo a cerrar, chicos, en primera instancia, digamos, lo ve el Poder Judicial. ¿Correcto? Lo ve el Poder Judicial. Si el Poder Judicial considera, ¿de acuerdo?, que no es procedente el habeas corpus, el habeas data, el amparo o el cumplimiento presentado, la persona afectada puede recurrir en última instancia al Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? A ver, ustedes, yo veo que tienen buen nivel, ¿no?, ustedes, chicos. ¿Qué cosa es improcedente
improcedente. ¿Y qué cosa es inadmisible? ¿Hay alguna diferencia entre procedente e inadmisible? Uno va en contra del derecho, ¿no? Ya, muy bien. Ya, miren, ¿ah? El Tribunal Constitucional ya, recibe las resoluciones denegatorias si lo considera de habeas corpus. Entonces, yo presento el habeas corpus al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declara mi habeas corpus inadmisible, que es distinto e improcedente. ¿Ah? ¿Qué quiere decir inadmisible, chicos? Que no se admite. La documentación que yo he presentado no me la pueden recibir porque está incompleta. Me dan un tiempo para que subsane. Eso es inadmisible, o sea, no lo admiten, ¿de acuerdo? No lo admiten, porque estoy incumpliendo con algunos de los requisitos, ¿de acuerdo, chicos? Entonces me lo devuelven para que yo subsane. Subsano, me lo admiten, correcto. Pero el admitir no significa que es procedente, ¿no es cierto? El documento está completo, el tribunal lo estudia y finalmente lo declara improcedente. Eso ya es algo que tiene que ver con lo jurídico, con un análisis, ¿de acuerdo? Ya, entonces no se olviden, chicos, a veces escuchamos por ahí que hay una denuncia que ha sido admitida. El hecho que sea admitida no significa que es procedente, ¿de acuerdo? No significa que es procedente. Es más, chicos, todo documento que uno presenta, ¿de acuerdo? Todo documento que uno presenta, si está completo, la institución lo tiene que admitir, la tiene que recibir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque si no estaría cometiendo una falta, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que me admitan un documento no significa que me están dando la razón, que yo tengo la razón, sino que están recibiendo ese documento o esa denuncia o lo que fuese, y luego eso se va a procesar y las autoridades competentes van a precisar o señalar si es procedente o improcedente. ¿Ya, chicos? Así es. Por eso yo a veces escucho, ¿no?, de algunas personas, inclusive en los medios, ¿no?, el Tribunal Constitucional admitió el habeas corpus de tal persona. Y como diciendo, al haberlo admitido, ya la persona es libre. No, no es así. Admitir es recibir el documento, recibir la queja, recibir la denuncia, ¿no es cierto? Pero eso no significa que te van a dar la razón. Ese documento va a ser luego procesado, va a ser estudiado y finalmente va a haber una resolución. Esa resolución puede decir procedente o improcedente. ¿Ya, chicos? Ya no se olviden de eso. Y finalmente, otro caso importante que ve el TC es los conflictos de competencia o de atribuciones. Sí, dime. Por ejemplo, en un estado de emergencia, sería improcedente que yo presente, por ejemplo, sí se puede presentar las garantías constitucionales, pero como que no proceden, no se puede decir. Claro, claro, las garantías constitucionales se presentan, no se pueden dejar de presentar. Esa era una pregunta, pues, una pregunta de hace, creo, no sé si fue en examen o en la pre, ¿no? Pero sí, las garantías se tienen que presentar, ¿correcto? Se tienen que presentar. Y ya el Poder Judicial, el TC, determinará, pues, ¿no es cierto? Determinará si es procedente o improcedente. Obviamente, en un estado de emergencia hay ciertas restricciones,
hay restricciones, ¿de acuerdo? Y ya las autoridades, ¿no? Las autoridades determinarán, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto. Las garantías se presentan, ¿de acuerdo? No se pueden dejar de presentar. O sea, se presentan siempre, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos los conflictos de competencia. Ustedes saben que las instituciones públicas tienen funciones y tienen atribuciones, cosas que deben de hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando hay un conflicto de competencia, es cuando el Tribunal Constitucional, ¿correcto?, va a decidir a qué órgano del Estado le compete tal función. Vamos a poner un ejemplo, de repente algo burdo, pero que más o menos nos puede graficar más, ¿no? Un poquito más esta situación. Chicos, ¿quién, digamos, no digamos cobra, ¿no? Sino quién finalmente va a ser el quien va a recibir el IGB? ¿Quién se encarga de recaudar? Ahí está, esa es la palabra, recaudar el IGB. El Estado. Sí, el Estado, pero ¿qué institución? SUNAT. Correcto, muy bien, chicos, muy bien, SUNAT. La SUNAT, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces el IGB es el máximo impuesto, es el impuesto principal, ¿no? Es el 18% de todo lo que nosotros compramos, el 18%, ¿no? Es cobrado por el Estado y el Estado recauda todo eso y a nosotros nos los devuelve. No nos devuelve en servicios, pues, ¿no es cierto? Con ese dinero recaudado se paga, pues, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a los profesores, se hacen obras, en fin, ¿no es cierto? ¿No? Es el principal impuesto, ¿no? Impuesto general a las ventas, que es el 18%. Por eso es importante, chicos, que cuando uno haga una compra, siempre pida boleta y siempre pida factura, ¿no? Porque si uno no pide, ese impuesto se queda en el negocio, ¿de acuerdo? Se queda en el negocio, ¿no? Y uno de los graves problemas del Estado peruano y de muchos estados también poco organizados es su escasa recaudación fiscal. Se pierde mucho dinero por esta situación de la recaudación. Y es también por una mala costumbre de no pedir, ¿no? Boleta o no pedir factura, ¿correcto? Y también es importante esto, ¿sabe por qué, chicos? Porque les digo, pues ustedes mañana más tarde van a trabajar, ¿no es cierto? Y van a pagar sus impuestos. Ustedes van a pagar su impuesto, que seguramente han estudiado los impuestos de cuarta y quinta categoría, ¿sí? En economía, ¿se acuerdan? Los impuestos de cuarta y quinta Luego, categoría, ¿no? ¿No es cierto? Eso también va al Estado, mercados que es el independientes y 8%, dependientes. claro. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer, ¿no? Que ustedes van a declarar, se llama de declaración, ¿no? Y en el año 2024, ¿no? En el año 2024 ustedes, ¿no? Ganaron tanta plata y de todo ese dinero que han ganado, tiene que haber una parte que va para el Estado, pues no es cierto, un impuesto. Entonces imaginémonos que es 2.000 soles. Ustedes tienen que pagar al Estado 2.000 soles, ¿de acuerdo? Su renta de 2.000 soles que tienen que ir al Estado. Pero estos 2.000 soles pueden ser menos, pueden ser 1.500. ¿Y qué uno tiene que hacer para que le descuenten o le deduzcan ese impuesto? Pedir boleta, pedir factura. ¿Pero a dónde? ¿A quiénes? A varios negocios que usualmente no dan factura, no dan comprobante. ¿Qué negocios? Chicos, ustedes que seguramente Informales. ustedes se han ido a un dentista, se han puesto los brackets, le han dado recibo, muy pocos. Muy pocos. ¿Y cuánto cuesta el bracket? 3.000, 4.000 soles, dependiendo del lugar, ¿no? Y la categoría también, ¿no? ¿De acuerdo? Y son miles de dentistas que no dan recibo. Cuando ustedes se han sacado de repente, se han ido a curar
O de repente así ya no se podía salvar la muela, se han sacado la muela, te cobraron 100, 120 soles, ¿te dieron recibo? No te dieron recibo, te le dio la plata al dentista y se acabó. O al médico también. Se enfermaron, de repente su mamá, su hermanito ahora que está haciendo tanto frío, se enfermó de los bronquios, vamos al médico. El médico no le dio recibo, ¿correcto? Entonces, hay que pedir recibo a los médicos, a los dentistas. ¿Para qué? Porque si uno le pide, va a reducir su renta. Va a reducir su renta, ¿correcto? Otro, también que no dan impuestos. Discúlpeme, chicos, no quiero yo ser de repente un poco malcriado, como se puede decir, no irreverente, mejor dicho. Otros que no dan recibos son los hostales. Los hostales no dan recibo. Entonces también hay que pedirle recibo a los hostales. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a minorar tu impuesto. Pero para que te descuenten, tú tienes que pedir tu boleta, ¿no? Dándole tu DNI. Dándole tu DNI. O tu RUC si es factura. Igualito también en un hostal o en un hotel, ¿no es cierto? O en un restaurante también. ¿Cuántas veces ustedes han ido de repente con la familia a comer pollo? Han ido la familia y se han comido 2 pollos a la brasa. Y cada pollo a la brasa con su gaseosa y todo a la mesa, ¿cuánto está? 90 soles. Han pagado casi 200 soles. Y le dieron su factura, o le dieron su boleta, pero ustedes no reportaron. ¿Saben una cosa? Su DNI y deme con este DNI la boleta. Entonces, eso va a ayudar a qué cosa? A que estos 2.000 soles ya no sean 2.000 soles, sino sean ahora 500 soles. Vean ustedes cómo es ese beneficio, ¿no? Que uno tiene pidiendo boleta o factura, pero siempre dando, pues, ¿no es cierto?, su DNI si es boleta o su RUC si es factura, ¿no? Por eso también tienen que sacar ustedes, porque ustedes van a trabajar y van a pagar impuesto, el impuesto a la renta, ¿ya? Y pidan boleta, siempre, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos aquí a este caso, ¿no? Lo cobra el IGB. Y por ahí, una municipalidad metropolitana, ¿de acuerdo? Una municipalidad metropolitana, ¿no? Por ahí, ¿no? De repente, ve la posibilidad en un artículo que ellos también tienen que cobrar el impuesto, el IGB, ¿no? Interpretaron mal, de repente, un artículo de la ley de municipalidades y señala que también ellos pueden cobrar el impuesto. Y comienzan a cobrar el impuesto. Van a los negocios, oiga, señores, si yo les he dado el permiso para funcionamiento, entonces yo también tengo que cobrar, pues, el impuesto general a las ventas. Entonces, muchas veces, ¿no? Hay personas que no conocen bien, entonces, ya, pues yo le pagaré a ustedes también, pues, ¿no? Y la municipalidad comienza a recaudar. De eso se entera la SUNAT, ¿no es cierto? Y hay un problema, pues hay un conflicto de competencia. ¿A quién le compete cobrar ese impuesto? ¿A la SUNAT o a la municipalidad? La municipalidad se agarra de un artículo de la ley de municipalidades que le permite, ¿no? Hay una ventanita ahí que sutilmente dice que pueden cobrar. Entonces ellos quieren cobrar y cobran. Entonces la SUNAT dice, no, esa es mi competencia. Y la municipalidad dice, no, es mi competencia. Entonces, ¿qué hacemos? Va al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional va a decidir. Va a ver la ley de municipalidades, va a ver la ley orgánica de la SUNAT, ¿no es cierto? Y finalmente va a decir, ¿no? Señores de la municipalidad, a ustedes no le compete, a quien le compete es a la SUNAT. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un conflicto de competencias. Cuando 2 organismos del Estado están cumpliendo una función similar. Y no puede haber lo que se conoce, pues, ¿no? Duplicidad. ¿Ya, chicos? Ya. Y los miembros del Tribunal Constitucional, chicos, son 7, ya son 7, y elegidos por 5 años, ¿de acuerdo? Por el Congreso, también por mayoría calificada, ¿no? De
87 votos. ¿De acuerdo? No hay reelección inmediata, de acuerdo a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pasamos ahora a esta, que es la Junta Nacional de Justicia, que últimamente ha estado, pues, ¿no es cierto?, un poco, no digamos cuestionada, pero cuestionada por el Congreso, ¿no? No, por muchas razones, ¿no? Porque es muy importante, pues, ¿no? Porque la Junta Nacional de Justicia tiene que ser un organismo independiente totalmente del poder político, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿pero por qué? Porque esta Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, se encarga de el nombramiento, la selección, nombramiento de jueces y fiscales. Y los jueces y fiscales, pues, son muy importantes, chicos. La administración de justicia es sumamente importante. Por eso hay la necesidad de que sean gente proba, gente honesta, gente capaz, ¿no?, que administre justicia en el país. ¿De acuerdo? Que no sea corrupta, ¿no? Que no le haga favor a nadie, que sea independiente, ¿no? Pero lamentablemente vemos que eso a veces es difícil encontrar ese tipo de características en todas las personas, ¿no? Por eso siempre hay denuncias, ¿no?, de prevaricato, de coimas, de tráfico de influencias, ¿no?, en el Poder Judicial. Pero en fin, ¿qué podemos hacer, no? Hay que confiar nada más. Entonces, la Junta Nacional de Justicia justamente se encarga de esto, ¿no?, de elegir, nombrar a jueces y fiscales. Obviamente previa selección, pues, ¿no?, previa evaluación, previa calificación, ¿correcto? ¿De acuerdo? Ahora, está conformada por 7 miembros, ¿de acuerdo? También elegidos mediante concurso público por el periodo de 5 años. Pero, como yo les decía hace un momento, ¿no?, como yo les decía hace un momento, ellos son elegidos mediante una comisión que esté integrada, ¿por quién? Que esté integrada o presidida por el defensor del pueblo, ¿correcto? Muy bien, por el defensor del pueblo. Ahora, para nombrar a jueces y fiscales de todo nivel, excepto, ya saben, pues, ¿no?, a qué juez no, ellos no nombran, la Junta Nacional de Justicia, ¿a qué juez no nombran? Supremo. De paz. Al juez de paz, correcto, al juez de paz que administra justicia en un centro poblado. Porque ese juez lo elige la comunidad. ¿De acuerdo? Lo elige la comunidad. Muy bien. Nombra, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a jueces y fiscales de todo nivel. Hasta los jueces supremos. Empezando en el juez de paz letrado que administra justicia en un distrito político-administrativo, hasta los juez supremo que administra justicia a nivel nacional. ¿De acuerdo? ¿No? Luego también ratifica jueces y fiscales. ¿Y qué es lo que pasa con estos? Los no ratificados o destituidos no pueden ingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público, ¿no? O sea, ya están impedidos, ya no pueden, ¿no? Aplicar sanción de destitución a jueces de la Corte Suprema, jueces supremos, y de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. ¿De acuerdo? Por eso, la anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue suspendida y luego destituida por la Junta Nacional de Justicia. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego dice, resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidas contra jueces y fiscales de todos los niveles. Extender los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. Y una cosa importante que muchas veces la dejamos pasar, ¿no? ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia es importante? No solamente porque elige jueces y fiscales, sino también porque ellos van a nombrar a los jefes de la OMPE y la RENIEC. Estos dos son organismos, perdón, chicos, son organismos electorales, que lo vamos a ver en la próxima clase. Son sumamente importantes, porque la OMPE lleva a cabo las elecciones. Y nombrar al jefe de la OMPE es nombrar a quien va o tiene en sus manos la conducción de un proceso electoral. ¿Se dan cuenta? Por eso quieren
copar la Junta Nacional de Justicia o cambiarla, ¿no es cierto?, o desintegrarla, justamente ¿para qué? Para que estas funciones que tiene la tengan otras instituciones, ¿no? Ahora se está pensando que, ahora que el Congreso va a tener dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, los jefes de la OMPE y de la RENIEC, sobre todo el de la OMPE, se ha elegido por la Cámara de Senadores. O sea, cómo los mismos políticos que integran partidos políticos van a elegir a alguien que los va, ¿no?, que finalmente va a decidir si son o no congresistas o presidente de la República, dependiendo, ¿no? Pues es muy importante eso, ¿no? Por eso lo quieren copar, ¿no? Y hay muchos, Profe. Dime. ¿Y el Jurado Nacional de Elecciones, ellos también lo escogen al presidente, al que preside el Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones, ya, como su nombre lo dice, lo vamos a ver la próxima clase, pero lo adelanto, ¿no es cierto? Es un tribunal, ¿de acuerdo? Es un tribunal. La elección de sus miembros es diversa, ¿ya? ¿Quiénes son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones? Que se llama el Pleno, Jurado Nacional de Elecciones. No lo adelanto, ¿ya? Lo adelanto. Hay un miembro del Poder Judicial, que tiene que ser juez supremo. ¿Sí? Vigente o puede también ser un juez supremo jubilado del Poder Judicial. El Poder Judicial es un miembro. Otro miembro tiene que ser un fiscal supremo. Los fiscales supremos se reúnen y envían a uno de ellos al Jurado Nacional de Elecciones. Luego, un miembro del Colegio de Abogados de Lima. ¿De acuerdo? Ya son 3 miembros. Y luego, un representante de las facultades de derecho de las universidades privadas. Todas las universidades privadas que tienen derecho, la facultad de derecho se reúnen y envían a un representante de las universidades privadas que tienen derecho, ¿no? Universidades privadas. Y el otro representante es un representante de todas las universidades públicas estatales que tienen que tienen facultad de derecho, universidades nacionales. Ahí están los 5 miembros del JNE, el Jurado Nacional de Elecciones. Esos son sus 5 miembros. Así se eligen. Diverso. Ahora, ¿quién lo preside? Tiene que haber un presidente. Siempre, de acuerdo a la ley orgánica, lo preside el miembro, el representante del Poder Judicial. Porque él es juez, pues como es un tribunal, obviamente tiene que ser un juez quien lo presida, pues. ¿De acuerdo? Porque conoce. Él lo va a presidir. ¿Correcto? Así es, ¿ya, chicos? Entonces, es muy importante esto, ¿no? En este caso, a la OMPE y a la RENIEC los elige la Junta Nacional de Justicia. A los miembros del JNE, como me han preguntado acá, y gracias por la pregunta, su elección es diversa. Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados de Lima, universidades privadas y universidades estatales. Así es. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Pasamos a los ejercicios. Y aquí para que le tomen un pantallazo, hijitos, por favor. Y pasamos directamente ahora a geografía. Y en geografía, Una pregunta. dime, hijito. Mencionó que el defensor del pueblo es el que elige a los miembros del Jurado Nacional de Justicia mediante una comisión. Me preguntaba porque creo que había un concurso para los 7 miembros. Sí, hay un concurso, pues, pero ¿quién evalúa a los concursantes? Ahí el defensor del pueblo, ¿no? No, una comisión, pero quien lo preside es el defensor del pueblo. ¿De acuerdo? Allá quien organiza de por sí la comisión es el defensor del pueblo. Quien preside la comisión es el defensor del pueblo. Ok, La perfecto, comisión en su conjunto va a evaluar a todos los postulantes para la JNJ,
que son 7. Se van a presentar seguramente un montón. Va a haber un examen escrito y luego también una prueba presencial, directa, una entrevista, que es grabada. Porque luego también, de repente, ¿no? Yo doy mi examen, me entregan mi examen, me sale mi puntaje y de repente yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Así coincide con lo que yo marqué. Pero la entrevista es grabada, ¿de acuerdo? Y luego ellos pueden pedir la entrevista, supongamos, ¿no? En la entrevista a mí me pusieron un puntaje bajo, pero yo puedo reclamar, pero ¿por qué me pusieron un puntaje bajo si yo he estado respondiendo todas las preguntas, ¿no? Ha habido también así, por eso se graba, ¿no? Para alguna reclamación posterior. Ya, pero no se olviden, la JNJ, para ser miembros de la JNJ, ¿de acuerdo? Se tiene postular. Va a haber una evaluación, un concurso público. Entonces se van a presentar, obviamente, abogados, porque es un organismo eminentemente jurídico, no tienen que ser abogados, ¿no? Y no cualquiera, pues hay requisitos, ¿de acuerdo? ¿No? Tiene que ser doctor, ¿no? Especialista, ¿no? En la especialidad, tener tantos años de abogado, ¿no? En fin, enseñar en universidades. Entonces, todas esas cosas van sumando a su currículum, ¿de acuerdo? ¿No? O sea, el currículum te da un puntaje. Ustedes también cuando postulen, también va a ser así, ¿no? Si se presenta un concurso, el currículum, las capacitaciones, las certificaciones que ustedes tienen, ¿no es cierto? Tu experiencia te va a dar un puntaje. Luego va a haber un examen, te va a dar otro puntaje. Y luego una entrevista que te da ese puntaje. Esos 3 puntajes se suman y luego se hace un orden de mérito. Así es, chicos. Ya, entonces, la JNJ los 7 miembros son elegidos por una comisión. Esa comisión los va a evaluar, ¿correcto? Pero quien preside la comisión, quien es el jefe de la comisión, es el defensor del pueblo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos entonces ahora a geografía rápidamente, ¿no? Muy bien. Entonces, nos corresponde hablar de la organización política y administrativa del territorio peruano, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos nosotros de organización política y administrativa del territorio peruano, ¿de acuerdo? Nuestro territorio está conformada por 25 regiones, por 24 departamentos, por 196 provincias y por 1.974 distritos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, olvidémonos ahorita de las regiones. Pregunto yo, antes que aparezcan las regiones, ¿quién era la principal o quién era la principal autoridad de un departamento? Chicos, ¿quién era la principal autoridad de un departamento? ¿Alcaldes? De un departamento. ¿Hay alcaldía departamental? No. Hay alcaldía provincial y distrital. Y de centros poblados también. Que son poquitos, pero hay. No hay. No existía, chicos. Entonces había un vacío. Los departamentos no tenían una autoridad. Como ustedes saben, había autoridades provinciales, distritales, pero una autoridad departamental, como por ejemplo aquí Ancash, no había una autoridad única en el departamento. Entonces, ¿cómo se articulaba, cómo se coordinaba para hacer obras? ¿No? ¿Cómo saber qué necesita el departamento? ¿Quién conversaba con los alcaldes provinciales, con los alcaldes distritales para saber sus necesidades? No existía. Había un vacío. Entonces, para evitar eso, para subsanar eso, chicos, se creó las regiones. Las regiones. Por eso, las 24 departamentos se convirtieron en regiones. Pero a esos 24 departamentos se le sumó ¿quién?
se le sumó el Callao. Correcto. Por eso el Callao es una región. ¿De acuerdo? Pero en esta división por regiones, no está comprendida, ¿quién? Lima Metropolitana. Como vamos a ver dentro de un ratito. Lima Metropolitana no está comprendida en ninguna región. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Por qué la Constitución, chicos, habla de esto? La Constitución, ¿por qué, hijitos? Habla de esto. Lo que estoy ahorita encerrando. ¿Por qué habla de descentralización? Bueno, uno sencillamente pues no infiere que se descentraliza algo que está centralizado, ¿no es cierto? Algo que está concentrado. Muy bien. ¿Por qué hay una ley de descentralización? Porque lamentablemente el Perú recibió una herencia de la época colonial que era la centralización. ¿Y la centralización en qué consistía? En que las decisiones y los beneficios se tomaban En Lima. En Lima, correcto. En la capital del Perú, en Lima. Y por eso, pues, ¿no es cierto? Muchas decisiones mal tomadas desde Lima o los recursos que habían, la mayor parte se quedaba en Lima. Yo les cuento un caso muy peculiar, chicos, que me pasó a mí cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿no? Entonces yo tenía un amigo que se llamaba Pelayo y su papá manejaba camión, era chofer de un camión. Se iba al centro, se iba a Pasco a traer minerales. O sea, de Lima era un camión, no, ya no veo esos camiones, ¿no? Era un camión cisterna mediano, esos que llevan gasolina, petróleo, ¿no? Mediano, pero la parte de arriba era plana, ¿de acuerdo? Aquí está la cisterna, ¿no? Y aquí está el camioncito, no era un camión así, ¿no? Camión, aquí está la cabina, aquí está la llanta. Aquí era plano, la parte superior era plano. Y aquí tenía unas rejas. Entonces yo decía, pero ¿por qué tenía unas rejas ahí, no? Como una especie de baranda. Porque el camión llevaba a la sierra combustible. Llevaba a la sierra combustible. Y cuando regresaba con minerales. ¿Y los minerales dónde iban? Los minerales iban aquí. Así era antes. Ya no veo estos camiones, ¿ah? Por eso era un camión que tenía esa característica. En la parte superior era plano. A pesar de que era una cisterna, pero era plano. Y tenía unas barandas. Entonces aquí se ponían los minerales. Y regresaba a Lima con minerales. Salía de Lima hacia la sierra con combustible. Y como en la sierra no hay combustible para traer, regresaba con minerales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, me invitó a su pueblo. Y cuando estamos llegando con el camioncito de su papá, pues nos iba a dejar su papá, ¿no es cierto? El pueblo, a la entrada del pueblo, había un estadio bien bacán, un estadio bien bonito, moderno, pero grande. Era en la entrada del pueblo. Bonito estadio, bonito, ¿no? Pareció el estadio de Alianza Lima, pero de menores dimensiones. Entonces, eso estaba en la entrada. Entonces llegamos que era la capital de la provincia, y bueno, estábamos ahí, nos dejó su papá se fue a dejar el combustible, ¿no? En fin, nos estamos ahí paseando, y se me ocurrió preguntar, ¿no? Oye, Pelayo, le digo, ese estadio, le digo, qué bacán, le digo, ¿qué capacidad tiene? Tiene capacidad para 12.000 personas. Estadio grande, pues, ¿no es cierto? 12.000 personas. Oye, le digo, pero ¿cuánta gente vive acá en la capital de la provincia? Porque la provincia era la capital, pues una ciudad pequeña. ¿Cuántos habitantes tiene? Bueno, creo que tiene 3.000 habitantes. Oye, pero ¿cómo van a hacer un estadio de 12.000
para una ciudad que solamente tiene 3.000 habitantes. Es un despropósito, ¿verdad? ¿Cómo hace tremendo estadio para... O sea, ni llevando a toda la gente se llenaba el estadio, ¿no? Eso se llama elefante blanco. ¿Ya? ¿Qué había pasado? De luego averiguando, había un ciudadano de esa provincia y que en una campaña electoral le había prometido a todos ellos, si votaban por él, iba a construir un estadio. Y cumplió su promesa, pues, construyó un estadio de 12.000 personas en una ciudad que solamente tenía 3.000 personas. Pero pregunto, ¿no? ¿Pero quién le dio luz verde para dar ese dinero para que construyan un estadio de 12.000 en una ciudad que tiene 3.000? ¿Quién le dio? ¿Quién autorizó? De Lima. De Lima. ¿Me entienden? De Lima. Y así hubieron un montón de cosas. Claro, ¿cómo no estar bien? No va a estar bien, no, o sea, no es malo construir un estadio, pero que construir un estadio, pues, adecuado, ¿no? Con esa plata que hicieron en ese estadio, ¿qué cosas no hubiesen podido haber hecho, no? Más losas deportivas, un coliseo, ¿no es cierto? Mejorar los colegios, de repente mejorar, ¿no?, las postas médicas o de repente un pequeño hospital que debería tener la provincia, ¿no? Decidieron construir un estadio. Por eso ese también es uno de los males, ¿no?, del centralismo, ¿no? Las decisiones se tomaban mal. ¿Quién tomaba las decisiones? Gente que vivía en Lima, que no conocía la realidad de las provincias, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, había ahí una falencia, pues, ¿no es cierto? ¿No? Había ahí algo que faltaba, ¿no? Entonces había que solucionar eso. ¿Y cómo se solucionó? Por la regionalización, ¿no? Que es, digamos, el paso siguiente que le sigue a la descentralización. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué cosa es la descentralización? La descentralización, ¿de acuerdo?, es una política de Estado dirigida al establecimiento de entidades regionales. Entidades regionales, ¿no es cierto?, o locales, con autonomía política, administrativa y económica. ¿Qué quiere decir? Que para descentralizar, ¿de acuerdo?, que tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. ¿Qué quiere decir integral? Que el desarrollo tiene que ser para todas las poblaciones, para todos, integral, que integre a todas las poblaciones. Que sea armónico, que ese desarrollo no sea desigual, que sea un desarrollo equilibrado para todos. Si en Lima tiene luz, agua y desagüe la población, también la población a veces me ocurre, pues, ¿no?, de Abancay tiene que tener luz, agua. Donde yo nací, ¿no?, en Huambo tiene que tener luz, agua y desagüe. O sea, tiene que ser para todos armónico, pues. ¿Y qué quiere decir también sostenible? Que ese desarrollo se sostenga en el tiempo, que no sea en una época nada más, sino que sea constante el desarrollo. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de la descentralización. ¿Correcto? Entonces, para descentralizar se tienen que crear regiones. Y a las regiones se le tiene que dar autonomía política, económica y administrativa. Se le da funciones, pues. Se le entrega también dinero para que ellos gestionen el desarrollo de su departamento, que se convirtió en una región. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces no se olviden eso. Ahora, pero ustedes dirán, ¿pero por qué cada departamento es una región? ¿Por qué el departamento de Tumbes, que es tan chiquito, se convirtió en una región? ¿Por qué Tacna, que es una región pequeña, es una región? Es que lo que pasó, chicos, es lo siguiente. Durante el gobierno de Toledo,
se consultó a la gente de los departamentos si ellos querían integrarse con otro departamento y formar una región. Se les consultó a los ciudadanos de los departamentos si ellos estarían dispuestos a permitir que su departamento se fusione, se una con otro departamento y crear una región. ¿Cómo se llama a ese mecanismo de participación ciudadana, donde hay una consulta? De ese tipo, de ese tipo. ¿Ya? Referéndum. Referéndum, correcto. Referéndum. Es referéndum. Porque la demarcación es en distritos. ¿Correcto? Hasta en provincias. ¿De acuerdo? Pero consultar cosas que tienen que ver con la descentralización y creación de regiones, eso, como bien han dicho ustedes, es referéndum. Y en el referéndum que se aplicó, obviamente ustedes ya saben el resultado. Los ciudadanos de los departamentos, ¿qué dijeron? ¿Que nos unimos a otro departamento y creemos una región? No. Ganó el no. En el referéndum ganó largamente el no. Creo que fue un 80% en favor del no y un 20% en favor del sí. Por eso, cada departamento es una región. Y que no debió de ser así, pues, porque Tumbes tiene muchas características con Piura. Ellos deberían de haberse formado una sola región. Moquegua tiene muchas características con Tacna. Recursos, ¿no? Sobre todo el cobre. Hay que hacer una sola región, pues. Cusco con Apurímac tiene muchas características. ¿Por qué no hacer una sola región? ¿Correcto? Entonces, eso fue lo que pasó. Los mismos pobladores, o los ciudadanos, mejor dicho, fueron los que no permitieron que se formen regiones. ¿De acuerdo? Y por eso cada departamento se convirtió en una región más el Callao. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces no se olviden. Se crean regiones. ¿De acuerdo? Porque el primer paso, ¿no es cierto?, para que se descentralice el país es la creación de regiones. Se eligen autoridades, a las autoridades se le da funciones y atribuciones y se le da presupuesto para que ellos manejen el desarrollo, gestionen el desarrollo de su departamento. El gobernador comienza a coordinar, comienza, ¿no?, a conversar, a saber las necesidades de las personas, ¿no es cierto?, de los pueblos, y con la plata que le dan, entonces ellos gestionan. Obviamente, como en el ejemplo que yo les di, ya, vamos a construir un estadio en tal ciudad. La población de esa ciudad tiene 3.000 personas. Ya, vamos a construir un estadio que sea para 1.500, 2.000 personas. No un estadio de 12.000 personas, pues. ¿No? Entonces, se va a hacer cosas, pues, pero se va a hacer cosas de acuerdo a las características de las localidades, de la población. ¿Y quién lo conoce eso? Los mismos pobladores, las mismas autoridades que son elegidas por los mismos ciudadanos del lugar. ¿Ya, chicos? Por eso ahí están los objetivos de la descentralización, ¿no? Hay objetivos en el aspecto político, en el aspecto económico, administrativo, social y también ambiental, ¿no? ¿Correcto? Que son los mismos objetivos, ¿de acuerdo? O funciones que tienen también las regiones, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está, pues, las regiones. Son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles, ¿no es cierto?, con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, económica, administrativamente y ambientalmente y culturalmente. Y estas unidades, pues, ¿no?, nos hacen entender de que hay departamentos que tienen características similares y que deberían de integrarse, ¿no es cierto?, y formar una sola región, ¿no? Y así esos recursos unirse y ser más potentes, pues. Correcto, ser más potentes, ¿no? Pero lamentablemente la mezquindad, sobre todo de grupos políticos, impidieron que se constituyan regiones, ¿no?
Ojo, hubo una propuesta durante el primer gobierno de Alan García, un propuesto de regionalización, donde desde el Ejecutivo se buscó unir departamentos y formar una región. Recuerdo yo que Tumbes y Piura formaban una región que se llamó la región Grau, creo. Luego había otra región que era José Carlos Mariátegui, no era Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Se llama así, José Carlos Mariátegui. Después había otra, ¿no? Que era Huancavelica y Ayacucho, creo que se llamaba región Huari, algo así, ¿no? Entonces, sí, hubo una alternativa, ¿no? De hacer regiones integrando, ¿no? Pero lamentablemente el gobierno de Alan García no llegó a concretar esa idea porque estuvo sumido, pues, ¿no? En la crisis económica, en el terrorismo, ¿no? Que impidió finalizar, ¿no es cierto? Ese proceso que debió de darse en ese momento, ¿no? Y sería totalmente distinto ahora, ¿de acuerdo? Por eso son 25 regiones político-administrativas, pero como les dije, Lima es un caso especial, ¿no es cierto? Lima, que es la capital del Perú, no forma parte de ninguna región. ¿Ya? Aquí está Lima, no forma parte de ninguna región. ¿De acuerdo? Lo verde, lo que vemos aquí en verde, ¿no es cierto? Esto que está aquí en verde, chicos, todo eso es la región Lima Provincias. Lima Provincias. ¿De acuerdo? Ya, Lima Provincias, es la región Lima Provincias. Son 9 provincias y 128 distritos, ¿no? Tiene su gobernador regional, que no tiene nada que ver con Lima Metropolitana, porque las funciones de gobernador en Lima Metropolitana las realiza el alcalde provincial. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora pasamos a las fronteras, chicos, a las fronteras, ¿no? Las fronteras, ya el término de frontera como una línea que marca digamos, ¿no? La división de dos países, ya eso ha sido, digamos, de una u otra manera, superada, ¿no? Como vamos a ver dentro de un momentito, ¿no? Entonces aquí vemos los límites del Perú en este gráfico, ¿no? Mucho se habla que el Perú ha perdido mucho territorio, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Miren lo que ha perdido el Perú, ¿no? De Brasil, lo amarillo, ¿no? Miren todo este territorio, ¿no? De Colombia también ha perdido, no ha cedido a Colombia. Aquí también antiguamente se ha perdido, ¿no es cierto? Acá también se ha perdido. Y en la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? También se ha perdido, ¿correcto? Con Bolivia también dice que se ha perdido, ¿no? La verdad que no he estudiado mucho esta parte, ¿no? Yo siempre veo este mapa, este gráfico. Pero si ha sido así, bueno, pues ha sido lamentablemente uno de los países, ¿no? Que no ha sabido preservar su territorio, ¿no es cierto? Bueno, ya eso obviamente ya escapa a nosotros, porque esto ya ha sido, miren, ya en el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado. ¿Perdón? Con Leguía fue casi todo. Claro, con Leguía fueron varios territorios que se perdieron, ¿no? Con Leguía se perdieron varios territorios. Pero lo que hay que precisar, pues, es que a veces, ¿no? Uno, como por ejemplo con Brasil, ¿no? Miren todo el territorio que hemos perdido con Brasil, ¿no? Que es lo amarillo, ¿no? Pero miren ustedes que el Perú tiene aquí una cintura, ¿no? Esta cintura que tiene el Perú, ¿no? Esta parte de acá, la cintura que tiene el Perú. Bien, Brasil ha estado avanzando. Pues yo una vez leía de que si Perú no firmaba un tratado de límites con Brasil, ¿por qué Brasil avanzó tanto, no? ¿Por qué Brasil avanzó tanto, no? ¿Por qué Brasil avanzó tanto? Brasil estaba tratando de tener salida ¿a dónde? Hacia el Océano Pacífico. ¿Y a quién iba a finalmente partir en dos? Al Perú, pues, ¿no es cierto? Al Perú. Entonces había la necesidad de cerrar ya los límites con Brasil, pues. Porque si no cerramos los límites con Brasil, ¿por qué Brasil creció tanto, no? Hacia el oeste.
No sé si ustedes habrán escuchado, chicos, a los bandeirantes. Los bandeirantes. Bandeirantes. Los bandeirantes. No sé si de repente ustedes... En Estados Unidos, que era tan grande, chicos, cuando Estados Unidos comenzó a crecer hacia el oeste, ¿de acuerdo? Los colonos llegaban a una llanura, una zona plana, ¿no es cierto? Desde una zona más o menos alta veían una llanura, que era la zona para poblar, para tener sus territorios. Entonces, los colonos norteamericanos eran como una especie de competencia, con su caballo o a pie o lo que fuese, con su carreta, se iban así en manada e iban con una bandera. El primero que llegaba a un lugar plano plantaba su bandera. Y ese territorio era para él. Ya no podía otro plantar su bandera. Entonces, otro tenía que ir más allá buscando un sitio plano y plantaba su bandera. Ese territorio era de él. Y así sucesivamente. Eso era en Estados Unidos. Y en Brasil también. Los bandeirantes. Los bandeirantes eran los colonos brasileños que comenzaron a colonizar la Amazonía yendo del este hacia el oeste. Del este hacia el oeste. Y comenzaron poco a poco a penetrar. Y miren, poco a poco comenzaron a erosionar el territorio peruano. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos firmado el tratado de límites con Brasil? Los bandeirantes hubiesen seguido penetrando hasta territorio peruano. ¿Se dan cuenta? Y de repente hubiesen ingresado Ucayali, Huánuco, Pasco, y el Perú ya no tendría esta forma, ya chicos. El Perú tendría esta forma. ¿De acuerdo? O de repente ya el Perú hubiese sido partido. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue lo que yo una vez leí, ¿no? En uno de los que defendía, no defendía, no aleguía, pero sí argumentaba por qué leía, se vio precisado, ¿no? Y el Perú, el Estado en su conjunto se vio precisado a digamos, finalizar, ¿no? O a concluir, o a terminar, o a definir sus límites, sobre todo con el Brasil, ¿no? Hubiésemos de repente ni existido ahorita, porque Brasil no se ha absorbido, ¿no es cierto? Pero en fin, esas son cuestiones, ¿no? Ya de historia, pero que ya han sido superadas, porque ya nuestros límites están totalmente definidos, como vamos a ver. Ahí está la frontera con Ecuador, la frontera con Colombia, la frontera con el Brasil, la frontera con Bolivia, que también se señala que hemos perdido, y la frontera con Chile, ¿no? Que es la más traumática, ¿no? Porque se perdió producto de una guerra, ¿no es cierto? Una guerra muy dolorosa, pero que ya pasó, pues que fue un problema de nuestros tatarabuelos, pues que nosotros no podemos estar reviviendo, como algunas veces no escuchamos, ¿no? Que hay que ya recuperar Tacna y Arica, ¿no? Y si nosotros queremos recuperar eso, lo único que tiene que haber es una guerra, ¿no? Y en la guerra muere mucha gente, ¿no? Y sobre todo gente del pueblo, ¿no? Entonces hay que voltear la página, pero sí siempre, pues, ¿no es cierto? Cuidándonos, teniendo siempre un ejército, unas fuerzas armadas modernas, ¿no? Que son disuasivas principalmente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora hablamos de las fronteras como factor de desarrollo. ¿Ya? Las fronteras ya no son solamente una línea que delimita la soberanía nacional, sino también son espacios de interacción y actuación compartida. ¿Compartida entre quién? Entre los dos estados colindantes, ¿de acuerdo? Porque ahí se van a desarrollar procesos sociales, culturales, económicos, sobre todo económicos, porque saben ustedes que la principal actividad económica en fronteras es obviamente el comercio, pues, y muchas veces el contrabando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de fronteras, ya no hablamos solamente de una línea que delimita el territorio de dos estados, sino estamos hablando de zonas donde hay un intercambio permanente y constante entre las poblaciones de un país y la de otro país.
¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, a raíz de esos procesos de intercambio de todo tipo, ¿de acuerdo? Se han formado las llamadas conurbaciones. ¿Qué cosas son las conurbaciones? Son ciudades, ¿de acuerdo?, que comparten territorios de dos estados, ¿no? Y aquí tenemos la llamada conurbación del norte del Perú, que se encuentra entre Ecuador y el Perú. Y aquí tenemos que el distrito fronterizo de Perú con el Ecuador se llama Aguas Verdes. Y el distrito fronterizo de Ecuador con Perú se llama el Cantón de Huaquillas. ¿De acuerdo? Entonces, entre los dos forman, chicos, una unidad. Aquí el mapa es más grande, ¿no? Forman una unidad donde podemos ver que la ciudad de Huaquillas con Aguas Verdes están separadas solamente por un río. Este es el río Zarumilla, ¿correcto? ¿No? Y aquí vamos a encontrar mucha similitud, ¿no? Es más, hay pobladores de Huaquillas que por ese intercambio comercial se han conocido con damas, con señoritas de Perú y se han casado. Y lo mismo ha pasado con los peruanos. Entonces hay mucha interacción, ¿correcto? Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos también de las fronteras tenemos que hablar de los espacios fronterizos. ¿De acuerdo? De los espacios fronterizos, ¿no? Y aquí hablamos justamente de estos, ¿no? De los espacios fronterizos. Y aquí hablamos de el área de frontera. El área de frontera es la parte, digamos, más cercana, ¿de acuerdo?, del territorio peruano con el territorio del país vecino, ¿de acuerdo? Usualmente son distritos, ¿de acuerdo? Usualmente son distritos, ¿no? O también pueden ser provincias, ¿no? Pero usualmente son distritos. Entonces, el área de frontera, ¿de acuerdo? El área de frontera tiene algunas características. No en todo lugar, pues porque no en todo lugar hay distritos, ¿no? En la selva que va a haber distritos, ¿no? En algunos lugares son inexistentes, ¿no es cierto? O están alejados, ¿no? Entonces ahí va a funcionar ¿qué cosa? Paso de frontera, entonces la gente va a pasar de un país a otro, ¿de acuerdo? Va a haber control migratorio, control de tráfico de personas, ¿cierto? Va a haber infraestructura. ¿Y qué cosas van a haber? Obviamente, pues no va a haber cambio de moneda, ¿no? Cuando un ciudadano pasa del Ecuador a Perú, tiene que cambiar la moneda, ¿no es cierto? Porque ¿qué moneda se usa en el Ecuador, chicos? ¿Saben? Es la moneda más popular del mundo. ¿Cuál es? El dólar norteamericano, obviamente, ¿no? Va a haber telecomunicaciones, una guarnición militar, obviamente, puesto de vigilancia, ¿ya? Entonces, eso lo hace característico al área de frontera. El área de frontera, como vemos acá, no es la parte del territorio peruano, ¿de acuerdo?, que colinda con los países vecinos, con una especie de membrana, ¿no? Como ven, ¿no? Una envoltura, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. La zona de frontera es el espacio más grande. Si yo le decía hace un momento que la mayor parte del área de frontera eran distritos, la zona de frontera van a ser las provincias, chicos, ¿no? Vemos cómo ha crecido, ¿no? Vemos el mapa de acá, miren, más chiquito, esos son distritos. Pasamos acá, ha crecido, ¿no es cierto?, el color rojo. Estas son provincias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ahí estamos hablando básicamente de provincias, 29 provincias de frontera. Representan el 11,4% de la población nacional y el 44% del territorio nacional, como estamos viendo aquí, ¿no? Son espacios más extensos, obviamente. Los primeros eran distritos. Ahora estamos hablando de provincias, ¿de acuerdo? Y luego llegamos a la región de frontera, ¿no? Que es más grande ya. Ya estamos hablando de los departamentos que han sido convertidos en región, ¿no? Ahí tenemos a Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna, que son departamentos o regiones de frontera. ¿De acuerdo, chicos? Son 9 departamentos, representan el 23,9% de la población total y el 59% de la población del territorio nacional, mejor dicho. Y cuando hablamos de la frontera tenemos que hablar de dos procesos, el desarrollo fronterizo y la integración fronteriza.
Cuando hablamos nosotros de desarrollo fronterizo, estamos hablando de que esta es una tarea del Estado, ¿de acuerdo? Es una tarea del Estado, tarea del Estado. El Estado es el que tiene que realizar el desarrollo fronterizo, que significa darle a las poblaciones que viven en las fronteras, ¿de acuerdo?, un progreso, ¿correcto? Se le tiene que dotar de luz, de agua, de servicios básicos, de salud, de educación, tiene que tener internet, ¿no? Para que la gente viva en esos lugares. Es lo que se conoce como las fronteras vivas, que son lo mejor que un país puede implementar para evitar infiltraciones de personas, ¿no es cierto?, en sus territorios, y que muchas veces ingresan al territorio del país vecino con el fin de explotar algunos recursos, ¿no? En la selva, obviamente, ingresan para obtener básicamente madera, ¿no es cierto? Muy bien. La integración fronteriza es un proceso entre los dos estados colindantes, ¿de acuerdo? Entre los dos estados colindantes, ¿no? Y que buscan promover el desarrollo sobre la base del aprovechamiento complementario de sus potencialidades, recursos, costos y beneficios compartidos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el desarrollo y la integración fronteriza. El desarrollo es una tarea del Estado y la integración es una tarea compartida entre los dos estados colindantes. Muy bien, pasamos ahorita rápidamente a lo que se conoce como el nombre de mar territorial. Aquí tenemos a José Luis Bustamante y Rivero. ¿Recuerdan ustedes a José Luis Bustamante y Rivero? Lo tocamos así tangencialmente en una clase. ¿Qué fue José Luis Bustamante y Rivero? Aparte de ser presidente de Perú, internacionalmente, ¿qué fue él? Internacionalmente, ¿qué cosa fue? Fue presidente donde va a ese organismo donde van solamente países, acuden solamente países. ¿Qué organismo internacional acuden países? ¿No? ¿A qué organismo internacional acuden solamente países? ¿La Corte Interamericana? Correcto, correcto. La Corte Internacional de Justicia de la Haya. Claro, la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Miren, chicos, la Constitución Política en el artículo 54 reconoce como territorio peruano las 200 millas marinas a partir del litoral o de la línea de base, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto de las 200 millas fue dado mediante un decreto supremo en el año de 1947, cuando gobernaba el Perú el presidente José Luis Bustamante y Rivero, que lamentablemente fue sacado del poder vía un golpe de Estado. ¿Sabe quién le dio el golpe de Estado a Bustamante? Obviamente fue un militar. Odría. Muy bien, Manuel Apolinario Odría. Muy bien. En el año 47, 1947 mejor dicho, ¿no?, el presidente Bustamante y Rivero da el decreto supremo 781, donde puntualiza y señala que el mar peruano, ¿de acuerdo?, también formaba parte del territorio nacional, ¿de acuerdo?, desde la línea de base o litoral hasta las 200 millas. ¿De acuerdo? Eso fue una iniciativa del presidente Bustamante y Rivero, que fue el primero en señalar eso. ¿De acuerdo? Muy bien, a esta tesis de las 200 millas, chicos, ¿se le unieron quién? Se le unió Chile y se le unió el Ecuador, ¿correcto? Y firmaron la Declaración de Santiago en el año de 1952. La Declaración de Santiago señalaban que los tres países tenían la soberanía de 200 millas. ¿De acuerdo, chicos? Ya, muy bien, aquí tenemos, pues esto también es territorio peruano. Eso pertenece al Perú, entonces hasta las 200 millas de mar territorial. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Chicos, miren, el mar, los océanos, ¿no? Antiguamente se utilizaban principalmente, ¿no?, para el transporte, ¿no?, para el comercio, ¿no? No había de repente un interés más allá de eso, ¿no? Es más, ¿no? El Tratado de Paz
en el caso del Perú, ¿no? El Tratado de Paz, el Tratado de Ancón, que puso fin a la Guerra del Pacífico, fue un tratado de límites terrestre, no fue un tratado de límites que también incluía el mar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ante esas situaciones en el mundo, las Naciones Unidas auspiciaron un tratado conocido con el nombre de la Convención del Mar, ¿no? O también conocido con el nombre de CONVEMAR. CONVEMAR, ¿de acuerdo? CONVEMAR, ¿ya? La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, ¿de acuerdo? Que fue aprobada en el año de 1982 y entró en vigor o en vigencia en el año 1994 y que ha sido firmada hasta la fecha por 168 países. No el Perú no la ha firmado, ¿de acuerdo? Es un tratado que establece un régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, ¿de acuerdo? Dando reglas que van a regir para todos los países que se han adherido, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, señalamos lo siguiente. El Perú, lamentablemente, como dicen algunos, lamentablemente, otros dicen que no, el Perú no ha firmado la CONVEMAR. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que nuestro mar territorial es de 200 millas. Si nosotros firmamos la CONVEMAR, solamente vamos a reconocer como mar territorial 12 millas nada más. 12 millas. ¿Correcto? 12 millas. Nosotros reconocemos todo esto hasta las 200 millas. Pero ellos solamente, si uno firma la CONVEMAR, solamente reconoce como mar territorial 12 millas. Luego viene una zona contigua de 12 millas y también esta zona contigua incluye a la zona llamada zona económica exclusiva, donde ellos pueden, ¿de acuerdo?, permitir, si el país no está en condiciones de explotar los recursos hidrobiológicos, ellos pueden permitir que otros barcos de otros países puedan, ¿no es cierto?, explotar esa riqueza. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa es la CONVEMAR. Por eso el Perú no ha firmado la CONVEMAR. El Perú no ha firmado la CONVEMAR. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como yo le decía hace un momento, ¿no? El Tratado de Paz, el Tratado de Ancón y luego los diferentes documentos que se firmaron entre Perú y Chile no incluían el mar, no incluían el mar. Por eso el Perú siempre señalaba que el límite marítimo entre ellos y Chile era una línea equidistante. Una línea equidistante. Esta línea punteada. Perú siempre decía eso. Pero los chilenos, ¿qué decían? Que no. Para los chilenos, el límite marítimo era un paralelo. Entonces, el Perú llevó este caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que justamente decía que Bustamante Rivera había presidido, donde solamente pueden acudir a estados. Pero ¿cuándo pueden acudir a estados? Cuando el problema que los enfrenta puede poner en peligro la paz. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la Corte Internacional de Justicia, luego de alegatos, luego de un proceso judicial, porque es una corte, ¿no?, donde van delegados, representantes de Chile y representantes del Perú, finalmente dio su veredicto y señaló el límite marítimo entre Perú y Chile. ¿De acuerdo? Y ese límite marítimo entre Perú y Chile le dio la razón a los dos. ¿Por qué le dio la razón a los dos? Por una sencilla razón. La razón fue de que, ¿no?, de que para ellos primero era una línea paralela. Y la posición de límites que debía ser un paralelo era de Chile. Posición chilena. Le dio la razón a Chile, pero luego de las 80 millas le daba la razón a Perú, porque Perú decía una línea equidistante, ¿no? Como vemos acá, una especie de diagonal, ¿no es cierto? Ese era lo que pedía el Perú. Finalmente se dio esto y lo que le corresponde al Perú es todo lo que se encuentra en color amarillo. ¿De acuerdo? Se encuentra en color amarillo, ¿no? Entonces, ahora ya no tenemos problemas de límites con nadie. ¿De acuerdo? Ni con
Chile ni con ningún otro. Pero lo que sí se ocasionó fue lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos en la punto verde un hito. Un hito es una estructura de concreto, ¿no? Es como una pirámide trunca, ¿no? Una pirámide sin punta, ¿no? Ese hito estaba en la playa, pero por el oleaje, el hito fue movido unos 200 metros, ¿de acuerdo? Y justamente el fallo de la Corte de La Haya habla, ¿no? De que la línea paralela se inicia en el hito número 1, que fue movido, ¿no? Antes estaba aquí en este punto verde, ahora está a 200 metros. Entonces, desde ahí se traza, pues, se traza desde aquí la línea, ¿de acuerdo? Y aquí todo esto es de Chile. Este territorio que aquí que yo estoy poniendo en rojo es de Perú. Es de Perú. Pero el agua es chilena. Por eso se le dice que este triángulo terrestre tiene la costa seca. Porque la costa no es de Perú, sino la costa, esta parte que estoy poniendo ahorita en azul, esto es de Chile. Entonces se dice un territorio que tiene costa seca. Ya, chicos, muy bien, vamos entonces a ir terminando y vamos a pasar a los ejercicios. Y estas son las claves. ¿Sí, chicos? Muy bien, hijitos. Espero que sigan estudiando, pásenla bien. Profe, una pregunta. Dígame. El desarrollo fronterizo solo es del Estado, ¿cierto? Por ejemplo, el Estado peruano. El desarrollo fronterizo es una tarea del Estado peruano. Si se trata del desarrollo del territorio fronterizo peruano, del Estado peruano. ¿De acuerdo? El desarrollo fronterizo es llevar a la población a las fronteras. No dejarlas ahí, a su merced, no. Darle lo necesario, darle modernidad, darle servicios, darle salud, darle educación. ¿Por qué? Porque ellos son los mejores que pueden cuidar la frontera de infiltraciones. Eso se llama fronteras vivas. ¿Ya? Viejitos. Muchas gracias, yo les agradezco bastante. Y estudien, por favor. Gracias. Y la integración sí fronteriza es de ambos países, ¿no? Sí, la integración es de ambos países, claro. Ya son acuerdos bilaterales entre los dos países, ¿no? Para intercambios comerciales, intercambios culturales, ¿no es cierto? Hacer algunas, digamos, ¿no? gestiones para que se integren los comerciantes de la localidad, los industriales de la localidad, para que de repente haya integración, coordinación para que vendan sus productos y puedan colocarlos en el país vecino también, ¿ya? Muy bien, chicos, muchas gracias, buena suerte, cuídense bastante, un abrazo. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese.